Al inicio del sexenio, el gobierno presentó la nueva política de salarios mínimos con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo de la clase trabajadora. A partir del 1 de enero de 2019, el salario mínimo volvió a establecerse de manera diferenciada en dos regiones geográficas, la zona libre de la frontera norte y el resto del país. De un salario mínimo único de 88.63 pesos en 2018, el salario mínimo general aumentó a 102.68 y el correspondiente a la zona libre de la frontera norte se estableció en 176.72 pesos. Para 2020 los montos fijados fueron de 123.22 y 185.56 respectivamente, y para el año que comienza de 141.70 y 213.39 pesos en cada caso. En términos reales, esto es, descontando el aumento de la inflación, el salario mínimo general aumentó 11.3% de 2018 a 2019 y 16.2% de 2019 a 2020. El de la frontera norte lo hizo en 91.63% en 2019 y en 1.7% en 2020. Sin dejar de reconocer que estos incrementos contrastan visiblemente con la evolución del salario mínimo en las últimas 3 décadas, periodo en el que perdió el 80% de su poder adquisitivo, es importante advertir que el gobierno ha agigantado el verdadero alcance de esta medida. Cierto es que los incrementos son justos y necesarios, pero por esta vía no alcanzaremos pronto la urgente justicia social para los trabajadores mexicanos. En palabras de Luis Felipe Munguía, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, CONASAMI, la política de salarios mínimos ha sido muy exitosa y ha beneficiado a muchos trabajadores a nivel nacional. Para dar sustento a esta declaración, informa que el 9.4% de los trabajadores formales se beneficiaron de los incrementos al salario mínimo en 2019, 16.8% en 2020 y 22% en 2021. Dos razones nos llevan a poner en tela de juicio estas aseveraciones. Primero, los porcentajes que presenta se obtienen respecto a los trabajadores formales. En México, solo 4 de cada 10 trabajadores son formales, pero si tomamos al total de la población ocupada, los beneficiados resultan ser un porcentaje muy pequeño de los trabajadores a nivel nacional. Y segundo, se parte del supuesto de que basta la ley para que la realidad se acomode a ella. Hay fuerzas económicas reales que contienen al salario, contra las cuales el salario mínimo no opone la resistencia suficiente para recuperar el poder adquisitivo de la clase trabajadora. Abundaremos más en los argumentos aducidos. Los cálculos al respecto son confusos. La prensa, órganos de gobierno y medios académicos manejan información distinta y muchas veces distorsionada. Intentaremos clarificar un poco la cuestión. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la población sobre la cual la CONASAMI fija el salario mínimo general comprende, cito, a los trabajadores que tienen una relación subordinada de trabajo, que labora para un patrón por una jornada completa y rige su relación laboral bajo el apartado A de la Ley Federal del Trabajo. En otras palabras, los trabajadores sujetos a esta legislación son los asalariados formales que laboran una jornada completa de entre 40 a 48 horas a la semana. Con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE, en el cuarto trimestre de 2018, de los 127 millones de mexicanos, 56.4 realizan una actividad económica o buscan activamente emplearse. De este total, 54.6 millones conforman lo que se conoce como la población ocupada total, esto es, las personas que efectivamente cuentan con un empleo. De este universo, 35 millones son asalariados. Contabilizando solo a los asalariados formales, nos quedan 5.5 millones de trabajadores. Luego, debemos descontar a quienes ya obtienen un ingreso laboral por arriba del salario mínimo programado para el siguiente año, que en el ejemplo que nos ocupa son aquellos con un salario superior
a 102.68 pesos diarios o 3.082 pesos mensuales. Este cálculo, en el que aún no se ha aplicado la restricción de la jornada de trabajo completa, arroja un total de 1.9 millones de trabajadores que serían los potencialmente beneficiarios directos de los incrementos al salario mínimo en 2019, mismos que representan el 3.5% de la población ocupada total. Repitiendo este ejercicio, obtenemos que 2.9 millones de personas se beneficiaron en 2020 y 3.6 en 2021. En porcentaje, representan el 3.9% y 7% de la población ocupada total para cada año. Hay que acotar que al mayor número de beneficiarios para este año contribuyó el desplome de los ingresos y de los puestos de trabajo a consecuencia de la crisis económica en que nos encontramos. En México, el trabajo formal, aquel que se halla bajo el amparo de la Constitución y de la Ley Federal del Trabajo, ha dejado de ser la norma. La falta de empleo ha configurado un mercado de trabajo en el que reina la informalidad y la subocupación, que conviven con el dominio de actividades poco productivas. La escasez de trabajo atiza la competencia entre los trabajadores. Para asegurar una fuente de ingresos se malbarata la fuerza de trabajo. Adicionalmente, los bajos niveles de productividad desplazan las ventajas competitivas a la compresión de los costos laborales. La precarización del salario es la aliación de estas y otras tantas fuerzas económicas. Recuperar el poder adquisitivo de la clase trabajadora significa entonces enfrentar estos problemas. Significa crear empleos formales en suficiencia. Significa modernizar la planta productiva. Significa destinar recursos a ciencia y tecnología. Significa también elevar la educación profesional de los mexicanos e impulsar el crecimiento económico y repartir mejor la riqueza. Se necesita, pues, una nueva política económica completa para aumentar la participación de los trabajadores en el ingreso.